Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna. El día de hoy vamos a hablar de Plutón en la carta astral. ¿Qué representa Plutón en la carta astral? ¿Cuál es el poder de Plutón? Y por supuesto, ¿cuál es el rol familiar o transgeneracional de Plutón en la carta natal? Antes de empezar, quería invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, en Spotify, Madame Faraluna, donde van a poder acceder a todo el contenido relacionado con el universo, la astrología y el holismo, y por supuesto en mis redes sociales, en Facebook Faraluna y acá en Instagram Madame Faraluna. Bueno, a ver, ¿quién es Plutón para la astrología? ¿Cuál es el rol que tiene Plutón o la importancia que tiene Plutón para los que estudiamos o los astrólogos que estudiamos la relación entre los astros y los seres vivientes? Plutón es un planeta que ha sido muy cuestionado y durante la transición de la astrología tradicional a la astrología evolutiva de hoy ha cambiado muchísimo la manera de entender, percibir y ver a Plutón. Anteriormente se consideraba que Plutón era un planeta maléfico o negativo. Entendíamos que Plutón, cualquier cosa relacionada con el signo donde cayera Plutón o las aspectaciones de Plutón eran siempre maléficas. De la misma manera que se ha demonizado mucho al signo de Escorpio, de la misma manera que dentro del folclore se lo considera un signo temido, entre los más temidos del zodíaco por lo menos, hoy todo ese contexto, toda esa manera de ver a Plutón, la verdad que ha cambiado. Hoy por hoy entendemos a Plutón como el gran transformador espiritual, el gran transformador de nuestro ser, el que nos renueva, el que nos saca del pozo. La función de Plutón es que salgas del pozo en el que vos te metiste y que además salgas del pozo en el que te metieron. Atención acá. Cuando decimos que salgamos del pozo en el que nosotros nos metimos, hablamos de todas las creencias limitantes y la mala gestión de nuestro mundo emocional, por lo que nos hemos ido creyendo el discurso que nos decimos. Cuando decimos que no valimos, cuando decimos que no somos suficientemente atractivos, cuando decimos que no somos suficientemente exitosos y todo lo que tenga que ver con no ser suficiente algo, esa creencia o esa falsa percepción y esa somatización emocional que tenemos es la que nos va dibujando la vida que tenemos alrededor y nos va agregando gente que nos reafirma esta teoría. Cuando estamos vibrando muy bajo o con las frecuencias muy bajas, los escenarios suelen ser realmente caóticos. La función de estos escenarios es que tomemos conciencia y salgamos del pozo donde nos metimos. La manera en la que salimos del pozo en el que nos metimos va a tener mucho que ver en qué signo está Plutón en nuestra carta astral. No va a ser lo mismo un Plutón en Escorpio que un Plutón en Sagitario o un Plutón en Capricornio. Ahora, ¿a qué nos referimos
cuando el pozo en el que nos metieron. Cuando hablamos del pozo en el que nos metieron, hablamos de todo lo que tiene que ver con patrones inconscientes, mandatos familiares y el inconsciente colectivo de nuestra generación. Porque sí, acá podemos decir, no, somos todos seres individuales. Sí y no. La verdad que somos seres individuales y colectivos. Y cuando hablamos del pozo a nivel familiar, estamos hablando de mandatos tóxicos dentro de nuestra misma familia. Todo lo que tenga que ver con patrones de conducta negativos o mandatos que sean tóxicos para uno mismo están relacionados con Plutón, porque Plutón es un planeta generacional, es un planeta que marca una manera, una frecuencia, una manera de resolver conflictos, una manera de ser y de vibrar dentro del árbol o dentro de la sociedad. Decimos que cierto grupo de personas con un mismo Plutón, es decir, personas que tengan, supongamos, un conjunto de personas que tengan Plutón en Capricornio, van a compartir colectivamente mandatos relacionados con la energía de Capricornio. Plutón en Capricornio, si hacemos la lectura transgeneracional del árbol o si trabajamos la carta natal junto con biodecodificaciones, podemos encontrar lo que es el patrón de conducta o la creencia dentro del árbol desde la energía de Capricornio. La creencia dentro del árbol, para que quede claro un ejemplo simple, vamos a poner un ejemplo de un Plutón en Capricornio en el árbol familiar y un Plutón en Capricornio a nivel colectivo y social. Un Plutón en Capricornio en el ámbito familiar, los mandatos negativos que se pueden recibir son la falta de dinero, el sacrificio, el trabajo con el sudor de la frente, la entrega absoluta, la falta de estima y todos los escenarios relacionados con la carencia. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Plutón son las experiencias negativas que nos ayudan a transformar y a renovarnos. Dentro de lo que sea un Plutón generacional o colectivo, si usáramos Plutón en Capricornio, estaríamos hablando de problemas con la autoridad, problemas con los límites, instituciones que no funcionan, caídas de sistemas, fallas en sistemas políticos y mucho engaño. De hecho, es lo que estamos viviendo ahora que Plutón está en retrógrado en Capricornio. Actualmente estamos viviendo un Plutón en Capricornio en retrógrado y todo este escenario se está viendo cómo todos los sistemas preestablecidos se están cayendo y se está viendo cómo todas esas normas y esos límites y esa moral que compartió una generación o que compartimos varios de una generación están desapareciendo o transformándose de manera negativa. A ver, acá. De manera negativa para el conjunto de generación y personas que tienen una idea común, porque esto es Plutón. Plutón es la vibra, la frecuencia, la idea común, la construcción. Y acá es a donde yo quería llegar con el tema que donde esté Plutón tiene mucho que ver con cómo se vivencia o de qué manera transformamos, de qué manera llegamos a la raíz y de qué manera salimos de ese pozo. ¿Bien? Voy a nombrarles algunos escenarios típicos de Plutón signo por signo. Esto no quiere decir que sí o sí tenga que ser lo que les pase a ustedes, pero sí son los escenarios típicos de Plutón en los signos. Antes de empezar con eso, tiene que quedar ultramente claro que conocer la posición de los planetas es muy importante para hablar de las frecuencias, para hablar de cómo vivenciamos esas experiencias y por supuesto de qué manera conectamos con esas energías. Si estamos diciendo que Plutón es un planeta generacional y que tiene que ver con el mensaje colectivo o con la manera de renovar colectiva, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de ver cómo trabajamos en nosotros mismos la renovación y la transformación. ¿Por qué? Porque supongamos que algunos de los que están viendo esto tienen Plutón en Sagitario, ¿no? Supongamos que el Plutón en su carta astral está en Sagitario. Un Plutón en Sagitario
no va a renovarse y transformarse de la misma manera que lo puede llegar a ser un Plutón en Tauro. ¿Por qué? Porque Plutón en Sagitario, para salir del pozo, va a necesitar vivir experiencias internacionales. Son las típicas personas que dejan todo y se van a retiros espirituales a la India o a la otra punta del mundo y vuelven totalmente renovados. Esa vivencia a un Plutón en Tauro no le va a servir. ¿Por qué? Porque la manera que va a tener un Plutón en Tauro de renovarse va a estar relacionado con cómo se vincula con el seno familiar y material. Para los signos de tierra, para Virgo, para Capricornio y para Tauro, el vínculo con lo mundano, con lo tangible, con lo material y con lo familiar es muy importante. Todo lo que tenga que ver con mandatos familiares es algo que es casi incuestionable para ellos. A nivel social, un Plutón en Tauro nos hablaría de una persona que para renovarse, para transformarse y para salir del pozo necesitaría necesariamente trabajar todo lo que tenga que ver con su ámbito financiero en el hogar. Ahora, esto quiere decir que si estamos vivenciando hipotéticamente una energía taurina y hay una crisis, ¿vamos a tirarnos del quinto piso? No. Quiere decir que para nosotros ver el conflicto, para visualizarlo, para entender a dónde está el problema y para tomar conciencia, vamos a necesitar escenarios relacionados con Tauro. Y estamos hablando de las personas que tengan a Plutón en Tauro. Ahora vamos a hablar signo por signo, cómo se manifiesta la energía de Plutón en los signos. Recuerden que la posición de Plutón no tiene relación con su posición en el Sol y el resto de los planetas. Si ustedes son de Libra, Géminis, Acuario, Tauro, Capricornio o el que sean, van a seguir siendo de ese signo. El tema acá es en qué signo está Plutón, en qué posición está Plutón, para ver de qué manera tomamos cartas en el asunto. Porque de repente una persona de Géminis, supongamos que sea geminiano o geminiana, puede tener a Plutón en Capricornio y esto le puede generar una contradicción interna, porque la punción de Géminis no es la misma que la punción de Capricornio y es muy probable que lo que necesite este geminiano o geminiana para salir del pozo sea ponerse en contacto con su árbol genealógico y con las raíces. Hasta que no haga ese proceso plutoniano, no va a poder salir o renovarse o transformarse, porque recuerden que Plutón es la transformación. Otra cosa importante para hablar de Plutón es que si bien todos cuando nacemos tenemos todos los signos en nuestra carta natal acomodados de diferente manera y aspectados y relacionados de diferente manera, no nos podemos olvidar algo muy importante, que es que durante los primeros 10 años de vida, nosotros solamente llegamos a ser conscientes de nuestra energía solar y de nuestra energía lunar. Es decir, ustedes pueden tener Plutón en Capricornio, para que no se mareen, sigamos con el ejemplo, pueden tener un Plutón en Capricornio, pero hasta los 10 años, si ustedes tienen el Sol en Libra y la Luna en Leo, solamente van a poder llegar o ser conscientes de la frecuencia de Libra y de Leo. Esto no quiere decir que el resto de la carta no existe. Plutón es un planeta que está ahí, que está en el inconsciente, que marca un sistema de creencias, marca un patrón de funcionalidad, marca una manera de ejecutar las cosas a nivel social. Pero somos conscientes de la energía de Plutón y de todas las cosas que fuimos recepcionando y mensajes que fuimos recibiendo a lo largo de nuestra vida durante y mayoritariamente después de los 50 años. Después de los 50 años, las personas sufren su primer plutonazo, en donde Plutón vuelve a la posición original de cuando nacieron y empiezan a ser conscientes de todos esos mensajes, de todas esas experiencias y de todos esos mandatos que somatizaron y reproducieron a lo largo de su vida.
Por eso, no es casualidad que las personas después de los 45 o 50 años empiecen a tener grandes cambios en su vida a nivel personal. Personas que siempre vivieron para afuera empiezan a vivir para adentro. Personas que siempre vivieron para adentro empiezan a vivir para afuera. Personas que siempre toleraron cosas dejan de tolerarlas. Personas que hacían las cosas de una manera no las hacen. Personas que se divorcian. Personas que arman parejas nuevas. Un montón de grandes cambios empiezan después de los 45 o 50 años a nivel personal. Por supuesto que hay personas más despiertas, que trabajan más la conciencia, que tienen un nivel de trabajo interno más potente y pueden llegar a acceder a este conocimiento de manera más temprana. Pero lo más regular o mundano es que uno viva a Plutón en carne propia recién después de los 45 años. Por eso decimos que es un planeta colectivo y generacional. Porque aparte de nosotros ser conscientes de esa frecuencia, lo vemos en el árbol, lo vemos en nuestros hijos, lo vemos en nuestros sobrinos, lo vemos en nuestros nietos, lo vemos en nuestros primos, lo vemos en todos los más chicos. Ese mandato repetitivo lo podemos ver en las generaciones que les siguieron, es decir, los que mamaron todos los mensajes que nosotros les dimos. Y estos mensajes no se dan porque somos unos tóxicos, como se habla ahora de los tóxicos y las tóxicas. La verdad que tanto las cosas buenas como malas son transmitidas porque somos seres humanos imperfectos, por lo cual tanto la luz como la sombra es transmitida de generación en generación, y todo lo que se transmite de generación en generación se transmite desde la enseñanza, la cultura y el amor, desde querer transmitirle al otro, querer empatizar con el otro, querer conectar con el otro desde algo en común, una ética común, un objetivo en común, una religión común, una manera en común de ver la vida. Esto no quiere decir que se tengan que quedar con ese común denominador. Quiere decir que la transmisión plutoniana es inevitable y le pasa a todo el mundo, más allá de lo que uno quisiera dar. Esa transmisión está. Entonces, ¿qué podemos hacer con la energía de Plutón? Primer paso, entender cómo es Plutón en los signos. Segundo paso, visualizar mi carta y ver a dónde tengo a Plutón en mi carta. Tercer paso, empezar el diálogo interno y ver qué cosas pueden estarse repitiendo en el árbol. Este proceso para las personas puede ser bastante abrumador al principio. Después ya con la práctica se pasa, pero puede ser muy abrumador al principio. Y las personas que somatizaron todo el peso en los hombros de las generaciones anteriores o todas las cosas censuradas y calladas por las generaciones anteriores suelen ser las afamadas ovejas negras o las afamadas personas difíciles de llevar, porque estas personas ya vienen con todo el peso y toda la somatización de las generaciones anteriores. De acá viene la famosa frase: todo lo que la anterior generación cayó, la siguiente la somatiza. Esto es así. Lo mismo pasa con las enfermedades y las intolerancias. Todas las cosas que se fueron cargando a nivel orgánico, ya sea desnutrición, abuso de alimentación, abuso de alcohol, abuso de lo que sea, quizás esa persona hasta el final de sus vidas vivió fantástico, pero de repente en el árbol, 2 generaciones más adelante, nació una persona diabética, nace una persona con intolerancia a la lactosa, nace una persona con problemas en el páncreas, o todas cosas que tienen que ver con pequeñas disfuncionalidades que se fueron dando dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque la genética, aparte de decirte qué color y qué ojos vas a tener y qué piel, también tiene mucho que ver con la transmisión de células, la copia de células y todo lo que se copia en el ADN y el ARN. Todo eso se copia, se almacena y se transmite. Siempre hay una parte del ADN y del ARN que es exactamente igual. Ahora, no vamos a hablar de todo eso porque no los quiero marear. Vamos a volver a hablar pero en los casos que me comentas es porque limpias el árbol. Por supuesto que es porque limpias el árbol, pero a esto es a lo que voy. El proceso plutoniano no es un proceso hermoso, es un proceso de renovación kármico que se siente, se somatiza y duele.
No es un proceso lindo y fácil como decir me voy a ir a bañar y salgo perfumadito. Es un proceso duro el de Plutón. Y mientras más sepas cuál es la frecuencia de Plutón en los signos, es más fácil la manera en la que te podés llegar a guiar para trabajar ese Plutón. De todos modos, todo lo que tenga que ver con el árbol y todo lo que tenga que ver con los trabajos generacionales se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con guíos, se puede hacer con constelaciones, se puede hacer con sanaciones de linaje, se puede hacer con la carta natal, se puede hacer con muchísimas cosas. Y yo siempre digo que la terapia adecuada es la que te ayuda a renovarte. No hay una única manera, sino la manera que a vos te funciona. Ahora, Plutón. Plutón en los signos de fuego, Plutón en Aries, Plutón en Leo y Plutón en Sagitario son frecuencias de fuego explosivas. Son cosas generacionales que explotan de la peor manera. Acá está el mayor parte de los casos de la gente que abandona a sus hijos, la gente que desaparece del árbol familiar o la gente que es echada, negada y desaparecida del árbol familiar. Es decir, supongamos que un padre se ofendió con un hijo o un hermano se ofendió con un hermano, se mandó a la fuga y nunca más supiste absolutamente nada de esa persona. Ese tipo de comportamientos son típicos de un Plutón en signos de fuego. ¿Por qué? Porque los signos de fuego son explosivos. Los signos de fuego no conocen medias tintas y no son signos que conozcan el ir viendo qué va pasando y nos vamos acomodando. No, los signos de fuego son explosivos. Plutón en un signo de fuego es un Plutón que se va a ver manifestado en todo lo que tenga que ver con las huidas y los abandonos. Ahora, a nivel generacional, a nivel del mensaje que hay en el inconsciente colectivo, un Plutón en signos de fuego va a tener mucho que ver con periodos de guerras y periodos de problemas a nivel internacional, periodos de mucha masacre, periodos de peleas sin sentido por sobre todas las cosas y peleas por el poder. Eso es una situación muy Plutón en signos de fuego. Y por supuesto que las personas que están viviendo en ese momento, esa época, empiezan a tener pequeños mensajes inconscientes relacionados con la guerra de Plutón. Un Plutón en Aries, o en Leo o en Sagitario, una persona o un grupo de personas que crecieron con un Plutón en un signo de fuego, van a tener pequeños mensajes de proceder colectivos comunes. Van a tener maneras comunes de ver la vida. Imagínense personas que vivieron la mitad de su vida en guerra o van a ser personas muy dinámicas y agresivas para sobrevivir, o contrariamente va a haber personas altamente pacifistas. Plutón en un signo de fuego viene a hablar de generaciones totalmente antagónicas. Grupo de personas muy violentas y un grupo de personas muy pacifistas que se le oponen. Pero siempre son escenarios de generaciones que vivieron guerras. Ahora, vamos con lo que son los Plutones en los signos de tierra, los signos Tauro, Virgo y Capricornio. Plutón en los signos de tierra es un Plutón que tiene mucho que ver con, exacto, y un Plutón en tierra, Virgo por ejemplo, exacto, Virgo en un signo de tierra. Plutón en un signo de tierra va a tener mucho que ver con todo lo relacionado con el hambre, la miseria y por sobre todo el sacrificio. No nos olvidemos que los signos de tierra no solo son muy pegados a todo lo que pasa a nivel mundano, social, político, económico, sino a todo su árbol familiar. Son personas que normalmente les cuesta mucho salir de lo convencionalmente establecido, el pensamiento común y por sobre todo la manera de proceder en la familia. Ahora, ¿a dónde está el inconsciente colectivo o el mensaje común del conjunto de personas que crecieron con Plutón en un signo de tierra? Las personas que crecieron con Plutón en signo de tierra
tienen ideas comunes de cómo funciona una sociedad, tienen ideas comunes de lo que es el trabajo y tienen ideas comunes de lo que se entiende que es una familia. De hecho, son las personas con más sentido de familia que hay. El típico mensaje, los padres y las madres son lo que son y hay que bancárselos, eso es un Plutón muy en tierra. O acá las cosas se hacen así, es un Plutón muy en tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no se plantea por qué hace las cosas, las reproduce. ¿Por qué? Porque la tierra tiene una función que es dar vida, es seguir que las cosas sigan surgiendo. Y para que eso surja no nos podemos detener, tenemos que seguir creando. Ahora, ¿cómo se ve en el árbol familiar un Plutón en tierra? Es muy difícil para las personas, pero muy difícil para las personas con Plutón en tierra, sacarse la mochila de todo lo que le dijeron que tenía que ser en su vida. Son personas que les cuesta mucho tomar sus propias direcciones, son personas que suelen hacer lo que les dicen o contrariamente son las primeras personas en su familia en rebelarse y hacer todo lo contrario a lo que les dijeron que tenían que hacer. Si es una familia de médicos, ellos quieren ser jardineros. Si es una familia de agrónomos, ellos quieren ser técnicos nucleares. O sea, son plutones que se viven de manera de rebelión directa en el árbol familiar. O sea, es una rebelión directa en el árbol familiar, el Plutón en un signo de tierra. Y esta gente, para renovarse, necesita sacarse esa mochila. No le va a alcanzar solamente con hacer un linaje, ni con hacer yoga, ni con hacer una nueva capacitación, ni nada. Un Plutón en un signo de tierra va a necesitar necesariamente solucionar las falencias en su árbol. Ahora, vamos a ver Plutón en los signos de aire. Y este es un Plutón bastante particular. Plutón en los signos de aire, en Libra, Géminis y Acuario, tiene que ver con los grandes cambios sociales, los cambios de eras, tiene que ver con los cambios de ideología de pensamiento y tiene mucho que ver con el cambio de mentalidad. Y acá no estamos hablando de si pienso que a mí me gusta el azul y a vos te gusta el rosado. Estamos hablando de cambios de mentalidad muy fuertes, cambios de ver la sociedad como sucedió cuando desapareció la era religiosa y apareció la era racional, donde aparecieron los grandes avances de la ciencia, las grandes tecnologías, las grandes herramientas. Plutón en signos de aire tiene que ver con los cambios profundos a nivel psíquico-mental de la sociedad. Tiene que ver con la nueva manera de ver las cosas. Ahora, ¿qué pasa con un Plutón a nivel generacional en signos de aire? Son los famosos genios. Son las personas que han cambiado y revolucionado el mundo. De hecho, son las personas que pueden ver a la sociedad de acá 100 años. Son los que se les ocurrió crear el avión, al que se le ocurrió por primera vez explorar el espacio, a todas las personas que se les ocurrió trascender su época. Son personas que tienen un Plutón en aire muy fuerte o que justo nacieron con el cambio de un Plutón en tierra a un Plutón en aire. A nivel generacional va a significar las personas... genial. Bueno, igual no te preocupes porque lo termino y va a quedar grabado, así que no te preocupes. La gente que tiene Plutón en un signo de aire a nivel generacional han sido personas muy reprimidas y personas que han sido censuradas por sus pares por las ideas que tienen. Han sido personas muy visionarias y lo que tienen que trabajar es la confianza a sí mismos. Y de hecho les recomiendo estudiar, capacitarse y aprender y crear e inventar, porque va a ser la mejor manera que tengan ustedes de renovarse. Plutón en agua.
Plutón en Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Qué pasa con la renovación o el mensaje en los plutones en signos de agua? Bueno, a ver, las personas que tengan entre 43 y 26, 27 años, todos los que estemos en esa franja, compartimos un Plutón que es Plutón en Escorpio. ¿Por qué? Porque Plutón es un planeta que está muchísimo tiempo en la misma posición. No es un planeta rápido como puede ser Mercurio o la Luna, que está 2 días en un signo y cambia. Mercurio está unos meses en un signo y cambia. No es un planeta rápido. Plutón es un planeta que se queda mucho tiempo en un signo. Por eso decimos que es un planeta generacional. Ahora, ¿qué pasa con los plutones en signos de agua? Los plutones en signos de agua son los que vinieron a iluminar. Son los llamados índigos o los llamados elevados. ¿Por qué? Porque son generaciones de personas más despiertas, más conectadas con el mundo espiritual y más conectados con su mundo emocional. Esa misma bendición, si se quiere, o regalo, tiene cosas negativas. ¿Por qué? Porque el signo de agua, para llegar al pozo, para llegar a la profundidad del asunto, necesita meterse en ese pozo. No es casualidad que la generación de Plutón en agua sean generaciones de muchas consumiciones de drogas, de grandes problemas con el alcohol, muchas parejas tóxicas, personas con muchos problemas de autoestima. Todo eso es muy típico de Plutón en agua. ¿Por qué? Porque para renovar y salir a la superficie es necesario que uno mismo experimente todas esas emociones y que las sienta en carne propia. Ahora, ¿qué pasa o cuál es el mensaje que recibieron todas las personas que comparten generación de Plutón en signos de agua? Las personas que crecieron con Plutón en signos de agua tienen un sentido colectivo, ideológico muy fuerte. Y esto no quiere decir que esto esté bien, porque puede ser una ideología totalmente errática, puede ser una ideología cero, pero cero productiva. Pero tienen una necesidad de pertenencia y de asimilación muy fuerte, y de hecho son generaciones de gente que somatiza mucho, y esto se está viendo muchísimo a nivel social. Actualmente estamos con un Plutón en Capricornio muy prematuro, pero venimos de un Plutón en un signo de agua, así que es muy vistoso este cambio. Esta generación, la generación de Plutón en Capricornio o la generación Centennial, es una generación muy diferente a la generación Millennial y a la generación anterior, los Baby Boomers, que compartieron Plutón en el mismo signo. Esto se ve muchísimo. Ahora, ¿qué pasa en el árbol familiar para las personas que tienen Plutón en signos de agua? Los plutones en signos de agua en el árbol familiar se ven en abortos, problemas mentales, suicidios en el árbol y por supuesto se ven en las personas que se auto boicotean o se autodestruyen, alcohólicos, adictos o personas que no pueden llevar una estabilidad personal para ellos y para los demás. También se ve mucho en problemas vinculares entre padres y hijos. Ahora, ¿esto se puede cambiar? Si una persona nació con un Plutón en tierra está condenado, si nació con Plutón en agua está condenado, no. Pero es necesario saber cuáles son los escenarios típicos de Plutón en los signos para ver desde dónde podemos empezar, desde dónde podemos empezar a tratar de escalar y salir de ese pozo o trabajar mejor las frecuencias. Acá lo único inevitable es Plutón y es el plutonazo, porque Plutón nos va a tocar a todos.
Si tenés mi edad y estás por pisar los 30 años, quédate tranquilo que todavía no viene Plutón por vos, no lo vas a ver en tu árbol. Prestale un poquito de atención si querés, pero no lo vas a ver todavía en tu árbol. Ahora yo me concentraría más en el Saturnazo, que seguramente te está acá respirando en la nuca, el primer retorno de Saturno, que eso es otra cosa que si querés me podés avisar, me das un privado y hago un video de lo que es el famoso o el afamado temido Plutonazo, Saturnazo, perdón. Entonces, termino con una idea central para, si escuchaste todo, para que no te marees. Plutón es un planeta generacional, son los mensajes del inconsciente colectivo, es el mensaje común que recibió toda una generación y es el acausal o la guía o la por dónde empezar el camino que tenés en tu árbol generacional para poder salir de ese pozo que te metiste o que te metieron. Es una gran herramienta tenerlo para ver para dónde empezar a indagar. Plutón es inevitable. Solemos tener contacto con Plutón recién después de los 45 años. Y es un planeta que es pequeño, pero tiene muchísima fuerza y muchísima energía. De hecho, Plutón es el signo relacionado con Escorpio. Plutón es el que nos va a hablar de todo lo relacionado con la renovación y la transformación. Así que, siempre como yo digo, tenés dos opciones. O seguís igual o cambiás. Siempre es una decisión. Las energías siempre van a estar a la disposición. Y dentro de tu carta natal podés averiguar un montón de cosas. No te quedes con la idea de que solamente sos de tu signo, solamente sos Tauro, solamente sos Libra, solamente sos Sagitario. No hay nada más enriquecedor que conocer la posición de todos los planetas en la carta natal. Y si querés saber más de astrología, del holismo y del universo, no podés dejar de escucharme en Madame Faraluna en Spotify, donde subo contenido a diario. Si querés acceder a cualquiera de mis servicios en línea, podés contactarte al 2996-55-2216. Que veas esto no es casualidad. Saludos astrales. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.